Yo no creo que el creador del universo se haya inventado que los hombres de un planeta tengan que salir del mar caminando como iguanas. Que nos cueste tanto eso que llaman evolución. No le creo que el creador del universo sea tan tarado. Y no puedo creer tratando de arrastrarme como iguana. Que el creador haya tenido que valerse de un hombre para que el 15 de septiembre de 1835 viniese a decir cómo es su creación. No creo eso. No creo eso. ¿Por qué? ¿Cuántos años de evolución para salir de ese mar y convertirme en iguana? Porque según los terrestres, el creador del universo le puso este trabajo al hombre tan difícil. Es que saliera del mar y un día le saliera cola. Y después, cuando ya el trabajo ya se siguió mucho durante muchos millones de años, otras miles, ya tendría que pararse y comenzarse a caminar como simio, tratando de pararse. ¡Ay, cómo duele la columna! Yo no creo que ese trabajo de iguana a gorila, hasta que un día se paró como caminante azul. Esa es la teoría estúpida de Darwin, que no puede caber en la inteligencia de los hombres inteligentes. Y esto que vine aquí, mi morral me acompaña desde hace muchísimo tiempo, desde las creaciones del universo. Tuve que venir aquí para que ustedes vieran que eso no es así. El creador del universo no ha puesto al hombre a descender de las bestias, ni en un trabajo de esos tan horripilante durante miles de millones de años. Creó el universo y como principio de la creación de los universos al hombre, porque el hombre es la ley, principio y fin de todas las cosas. Por el hombre y con el hombre se han creado todas las cosas que hay en el universo. Nada de lo que está creado en el universo dejó de tener un fin, sino para servicio del hombre. Ninguna teoría como esta es válida en este momento. Que sabemos que el código genético está infectado, no de grandes enfermedades que le han puesto las internacionales, ni lo que sucedió en el Edén, sino de infamia, de mentira, donde han rebajado al hombre al nivel de las bestias. Cuando lees a Darwin realmente, por lo que cuando yo digo que son auténticos engendros, el origen del hombre es una auténtica bazofia intelectual y científica, sin la menor duda. He venido aquí a Galápagos para mirar a ver si la teoría de Charles Darwin es real. Que considero que en esto que les voy a hablar, nosotros nos vamos a dar cuenta que estas iguanas que aquí hay no tienen mucho ni nada que ver con el origen del hombre. El origen del hombre tiene otra propuesta, porque hasta el momento actual se nos dijo que descendíamos del mono y que aquí en estos mares, tal vez aquí en Galápagos, nosotros habíamos salido de las aguas. Y hasta el momento actual es vergonzoso que nosotros, los hombres inteligentes, el planeta inteligente, con el código genético en la mano, con una cantidad de ciencias que ya explica la relación del hombre con el universo, sigamos pensando que descendemos de las iguanas y que un día cualquiera caminando nos erguimos para hacer monos, tal vez de África
o de cualquier territorio de la Amazonía en el planeta Tierra. Yo vine aquí a Galápagos porque es necesario que compartamos no teorías. Porque ¿qué es una teoría? Bueno, me tengo que fruncir de hombros para decir que es una gran mentira. Hasta ahorita las teorías no comprueban nada. Y qué vergüenza para los científicos que toda la ciencia tenga que estar sostenida en mentiras. Teorías. Todas están sostenidas en falsedades, en hipótesis, en cosas que no son. Se les olvidó entonces a todos los grandes científicos del mundo que hay unas leyes creacionales. Como tal, yo al utilizar este término, esta palabra, yo tengo que hablar de un punto. Hasta ahorita, conocidas en el mundo, hay 3 teorías básicas. La teoría del creacionismo. Bueno, que dicen que allá en el paraíso y en el Edén, ese Dios hizo al hombre del barro de la tierra. Eso es para los religiosos. Eso no tiene nada que ver con ciencia, con parte científica. La siguiente teoría es la que aparece entre ese momento y Darwin, que sería la materialista, donde simplemente, bueno, fuimos creados de la nada. Y se les olvidó a los científicos, a los intelectualoides, que la nada no produce nada, en absoluto. Y la tercera teoría, que es la que se convirtió en el mare magnum de grandes fantasías del mundo. Yo vine aquí a Galápagos, aquí donde estuvo Darwin, donde comenzó esa teoría que sostienen los grandes catedráticos del mundo, de que somos hijos del mono, que es la tercera y tal vez última teoría, que es la evolucionista de Charles Darwin. Yo quiero dejar ese cuento para un poco más tarde. Primero me van a escuchar del origen de la vida. Y para eso voy a sentarme aquí, donde caminan las iguanas, aquí en Galápagos. Entonces estoy en el sitio donde Charles Darwin hizo la teoría que ha enredado al mundo. Por eso vine aquí, porque yo considero que ya, entendiendo que Charles Darwin ni siquiera era biólogo, y eso obedece a una gran especulación, yo tengo que hablarles de la vida. Porque ya en los sets anteriores les mostré el principio del verbo de la vida. Recuerden que siempre cargo mi morral. Ustedes me vieron salir con él de allí del agua, porque eso fue lo que hice, mostrarles cómo el hombre aparentemente sale del agua y se convierte tal vez en una iguana, y luego en un simio, y por último en el Homo sapiens, según aquella teoría. Voy a descargar mi morral, porque es que en el morral cargo todas las posibilidades de entendimiento de lo que vamos a hablar. Hicimos entonces desde el principio, recuerden, caminantes azules, una cosa esas raras que Darwin se inventó. Y después les dije que no era así, por eso es que estoy aquí ya vestidito, para que ustedes vean cómo es el hombre inteligente. Los caminantes azules, recuerden, desde el principio se los dije, somos muy inteligentes. No me interesó en la vida la parte científica de esa ciencia del mundo, me interesó la otra parte científica, la del espíritu. Y para eso no hay universidades, ni hay títulos, ni hay nada de esas cosas que ustedes allá en el mundo consiguen. Y la parte espiritual se consigue viendo ese mar tan hermoso y tocando estas rocas extraordinarias que tienen millones de años de esta isla volcánica aquí en Galápagos, sintiendo la vida, sintiendo toda esa maravilla de la creación. Voy entonces a lo que no es una teoría, porque teoría sería mentiras y más mentiras y más mentiras y muchas mentiras en las cuales se sostiene el mundo. Bueno, yo les voy a recordar algo muy importante. Recuerden que uno de los términos del por qué estoy grabando esta información es porque soy un estudioso de las grandes profecías mundiales. Y en todos mis libros y en todas mis publicaciones van a haber profecías de todos los ámbitos. Y una de ellas me llama enormemente. Y tal vez tenga que ver como inicio de lo que es la vida. Porque en esta grabación
nosotros vamos a conocer la vida. La profecía entonces del capítulo 7 del libro de Daniel, donde aparece un personaje vestido de blanco, con cabello, lana blanca, y sentado en un gran trono. Y todo mundo le sirve el trono de la vida. Que luego entonces llegamos al capítulo 4 y 5 del Apocalipsis y encontramos que allí hay 24 ancianos que sirven a ese trono. Y eso es no una teoría, está escrito. Si vamos al libro de Daniel, tiene 2600 años antes. Y si vamos al libro del Apocalipsis, bueno, tiene 2000 años de que se nos dijo que había un creador de la vida. Recuerden que también les hablé de la carta 1 de Juan. Y eso ha sido casi todo el contenido de lo que yo les he entregado en estos sets de internet. Lo que dijo Juan, que también lo dijo Hermes. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y este era el principio de Dios. Por él todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada de esto se pudo hacer. Y en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora sí, tomando ese principio, que es un principio de conocimientos espirituales, tomando ese principio, nosotros podemos introducirnos en la vida. Este pajarillo que está aquí, habló Darwin, que había venido hacía no sé cuántos millones de años aquí a Galápagos. Bueno, vino a saludarme y a saludarlos a todos ustedes. Solamente los hay aquí en Galápagos. Bien, volvemos entonces. Si ese es el principio de la vida, que en eso estaba la vida, el verbo, aquí vamos a tener que irnos entonces a hacer trabajos muy grandes de pensamiento espiritual por allá, en aquellos grandes maestros o mensajeros de los tiempos que hablaron de la creación del universo, no la creación del Edén, eso es otra cosa. Ese es el barro, el hombre de barro de la tierra, que está muy relacionado con la teoría de Darwin y luego lo veremos. Sino quien creó el universo, quien creó las galaxias, que tampoco es la teoría del Big Bang, que es la teoría más estúpida de explosiones, porque eso hace que entonces que el creador del todo no exista, sea un estúpido, sea un tarado, y no tenga ninguna información científica ni de vida para crear la vida. Si hay una creación original, tiene que haber un creador, una mente inteligente, un corazón inteligente, y ahí es donde vamos a llegar. Les hablaba entonces allá en Quito de que dentro del corazón hay una fuerza. Bueno, hasta ahora los científicos están entrando a conocer que en el nodo sinusal, que yo lo llamaría en este momento el nódulo sinusal, porque no lo hemos usado todavía. Ahí los científicos van a descubrir, no sé en qué tiempo, creo que no va a ser mucho tiempo, que ahí hay una energía. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a lo que lo hacen otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores del sistema de conducción. Que ahí hay un cerebro, que ahí hay una inteligencia y que ahí se encarna lo que nosotros llamamos el espíritu de nosotros. Y que ese nodo contiene un pulsar, que es el que dispara el movimiento del diástole, sístole del corazón. Y que ese nodo, allí donde se dispara ese movimiento, está igualmente conectado con los pulsares de las galaxias, de las grandes nebulosas, de los sistemas solares, el pulsar de los planetas, el pulsar de la materia, que contiene atómicamente, o que hace contener atómicamente esta roca. Como tal, estamos yéndonos a un punto muy importante. Esto no lo va a entender la parte científica, jamás, hasta que los científicos no unifiquen ese pulsar que está dentro de esta roca como energía que está conectada en el corazón mío y en el corazón de cada uno de ustedes, caminantes azules. Pero al estar conectado en el corazón mío, en el corazón de ustedes, caminantes azules, está conectado en el corazón de todos los habitantes del planeta Tierra. Y a su vez,
en todos los habitantes, digámoslo así, de una galaxia y de un universo. Y allí entonces podemos comenzar a entender la vida. También es muy importante para poder analizar esto, que vayamos a tocar los libros de las grandes profecías, pero toquémoslo como parte de ciencia, no como creencia, no como mito, no como un razonamiento, porque es que allí es donde está el error. Muy buena la Biblia, pero es la palabra de Dios y nadie la entiende. Muy bueno el Nuevo Testamento, pero es la palabra de Dios y tampoco nadie lo entiende. Entonces allá en las iglesias no podemos entender a Dios. Es una cosa que se adora, es un mito, es algo muy lejano por allá. Bueno, detrás de las nebulosas, detrás de las nubes, no se sabe dónde está. Pero si nosotros nos vamos a esos documentos y los convertimos en una ciencia, podemos responder preguntas. ¿Qué les parece si yo les toco algo muy importante que está cerquita de ustedes? Pueden ir de una vez y buscar ese libro y abrirlo, capítulo 17 del libro Hechos de los Apóstoles. Y yo les estoy diciendo que no les estoy hablando de religión. Les estoy hablando de un conocimiento espiritual que no es una teoría, ni una cuarta teoría, nada de eso. Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que no nos involucramos en eso y aquellos documentos los vimos como simplemente de creencia, de mito y de religión. Allí dice claramente que el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que hay en él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es adorado por hombre, y que de una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. Mire que ya nos está dando una fórmula científica, genética y matemática dentro de la materia, y que en el momento que hizo todas las cosas de allí, también nos prefijó tiempo, límite de habitación y lugar donde nosotros habitásemos. Pero como la gente no cree que ese Señor que estuvo aquí, que tal vez se llamó Jesús, tiene que ver con esa creación, tampoco podemos entenderlo. Estoy hablando entonces del libro Hechos 17. Pero vamos a saltar a otro punto importante, donde lo que es el conocimiento de la vida comienza a tener sentido y rebate totalmente la teoría de Charles Darwin. Es decir, que todo lo que nos han dicho es una especulación. Totalmente. Un paso mental. Entonces, la teoría de Darwin es que cae por sí sola en cuanto te pones a analizarla. Y está escrito hace mucho tiempo, porque lo escribió Pablo de Tarso, en la primera carta a los Corintios 15. Y dice que por un hombre entró la muerte, y por otro hombre entra la resurrección. Que en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados. Pero eso para las iglesias significa religión. Para mí significa un modelo genético, un modelo biológico. Porque Adán equivale a ADN, el cuerpo del ADN que nosotros tenemos. Entonces, en este cuerpo del ADN, recordemos que allá en el paraíso hay otro cuento detrás de eso. Vino la serpiente y le engañó a Adán y todas esas cosas. Pero lo que está diciendo Pablo de Tarso es que por un cuerpo del ADN nosotros tenemos una enfermedad de muerte. Pero que por otro cuerpo, el cuerpo crístico, que allí tendría yo que decirles para quitarles tanta búsqueda, el cuerpo crístico está dentro del corazón. Entró la vida al planeta Tierra. Y de eso es lo que ahora estamos hablando. La vida entonces viene de un cuerpo crístico. Y el cuerpo crístico no tiene nada que ver con hostias, con religiones, con creencias, sino un cuerpo perfeccionado en una cadena genética, que no es la que conocemos. Tendríamos que ir entonces allá al capítulo 4 y 5 del Apocalipsis y encontraríamos que ese cuerpo crístico deviene de 4 grandes civilizaciones estelares. Constelación de Leo, del León, constelación de Tauro, el Toro, constelación de Acuario, el Aguador y constelación de Escorpio. Digamos que la parte electrónica o espiritual del cuerpo del hombre. Y entonces ahí comenzamos a ver que el hombre no es terrestre. Si están hablando de constelaciones y de que tienen cuerpos estelares, en ese momento nosotros podemos entender que hay otra fórmula diferente. Y ahora vuelvo entonces a la carta 15 de los Corintios. Ahí es donde Pablo de Tarso dice claramente, y eso es lo que rebate totalmente cualquier teoría parecida a la de Darwin o cualquier teoría materialista o creacionista del antiguo Edén. Que una es la carne de las aves,
Una es la carne de las bestias, otra la carne de los peces y otra la carne de los hombres. Carta 15 de los Corintios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de un conocimiento espiritual guardado allí. Y que una carne y un cuerpo es totalmente diferente al otro. Esto echa por el piso completamente la teoría de Charles Darwin. Porque no es una teoría lo que les estoy diciendo, es un conocimiento que tiene antes de Charles Darwin todos los años que ustedes se pueden imaginar. Pablo de Tarso entonces lo repite. Como tal, yo estoy aquí para hablar de la vida. Allí en el corazón están los principios moleculares de la energía primaria que creó estas rocas, que creó el cuerpo material. Y cuando se crea al hombre, no se crea aquí en ningún Edén, ni sale de aquí, de Galápagos, como una iguana y se convierte en mono. No, yo creo que Galápagos debía estar lleno de gorilas, inicialmente. Pero yo sé que los gorilas están en otras partes del mundo y sobre todo gobernando el planeta.